8 de la mañana con 37 minutos, estamos de vuelta en este primer reporte con la cuarentena impuesta por el gobierno. Con la cuarentena impuesta por el gobierno, los cuentapropistas se vieron afectados en ambos frentes, tanto en la oferta como en la demanda. Es lo que dice un informe elaborado por el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, a partir de conversaciones, de encuestas y datos que ha tomado en la calle. Y si hablamos de cuentapropistas, hablamos de que son los que también van a encontrar serias dificultades para poder afrontar esta crisis. Ya lo saludo al economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, ministro. Queríamos entender un poco el análisis que ha realizado usted, cómo tomó estos datos, si son actuales, si son de ahora, para comprender un poco esa proyección que también se hace a partir de estos datos, don Manuel. Escuchamos. Bueno, básicamente esta es una encuesta que se hizo la semana pasada, ¿verdad? O sea, una encuesta muy nueva. La hicimos, gran parte del cuestionario se hizo por vía telefónica a través del WhatsApp y fuimos incluyendo a grupos de gente que estaban vinculados en los sectores en los que fuimos preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sectores que abordaron? Y bueno, estuvimos hablando con gente que trabaja por cuenta propia, vendedores ambulantes, peluquerías, gente que trabaja en comercios, gente que trabaja en el sector gastronómico, etc. ¿Y qué parte de la, no sé si decir de la pirámide, pero cuál es el sector que cree usted que se vería más afectado conforme a estos datos que ha relevado y a los conocimientos que tiene? Porque algunos, me imagino, dicen, nosotros tenemos un ahorro, tenemos un capital, vamos a aguantar. Y otros seguramente del día a día, ¿cuál es la realidad? Mira, con lo que nos encontramos nosotros es con una situación bastante peculiar. Todos tienen mucha deuda. Todos tienen mucha deuda. Y esta es una situación bastante importante. Las deudas, por ejemplo, de vendedores ambulantes están en el 94%. Las peluquerías, el 100% de los respondientes dijeron que tenían deudas. Los comerciantes, asimismo, el 100%. El sector gastronómico, 85%. Entonces, las empleadas domésticas, 93%. Nos encontramos con mucha deuda en el sistema. Y lo otro también que llama mucho la atención en esto es que la gente en general, muy poca gente tiene estrategias para enfrentar esta situación actual, ¿verdad? Un 74% de los vendedores ambulantes no sabe qué hacer, directamente no sabe qué hacer, no tiene estrategias para enfrentar. Las peluquerías, el 92% no tiene estrategias. Sí. Don Manuel, usted sabe que estamos compartiendo estas imágenes del informe elaborado por MF Economía, con Manuel Ferreira a la cabeza, y para ir entendiendo un poco y para que la gente vaya viendo estos números, porque así tal vez se dimensiona más cómo está distribuida esa torta, y vemos la placa de vendedores ambulantes, donde en ese caso particular hay un altísimo porcentaje de deuda, y si nos detalla un poco la característica que han encontrado en ese sector de vendedores ambulantes puntualmente. Bueno, acá hay un 94% de gente que tiene deudas, de los cuales básicamente un 60% está en bancos y financieras o casas de crédito y cooperativas, ¿verdad? Hay un 16% que es absolutamente informal, y hay otro 16% que tiene otro tipo de deudas como alquileres o cosas así, ¿verdad? Este es el problema principal. Yo le quiero decir a esa gente que está mirando, que es de estos sectores, que es muy importante acercarse sobre todo a los bancos y financieras y cooperativas que tengan deudas. Ahí debería estar alrededor del 50%, porque hoy su banco, su cooperativa y su financiera ya tienen autorizaciones para poder negociar esos
esas deudas, ¿verdad? Okay. Entonces hay que acercarse y hay que hablarle a ellos. Eso es con los vendedores ambulantes. Y yendo un poco a esa realidad que se encuentra muchas veces fuera de las zonas propiamente urbanas, en los barrios, ahí están los salones de belleza, las peluquerías y compañía. Veo que también abordaron el sector peluquería, donde este dato sí que llama la atención. 100% tiene cuentas por pagar, don Manuel. Claro, porque fíjate que primero el número es más alto acá entre vendedores ambulantes porque esta gente es más sujeto de crédito, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá ya casi 70% de la gente un 69% de la gente ya está con deudas formales dentro de bancos y financieras que también puede acceder a estas refinanciaciones. Lastimosamente hay un 13% que está en manos de usureros, pero después también la gente tiene cosas que hacer, la gente hizo mejoras en su peluquería, tiene un alquiler que pagar, etcétera, etcétera, ¿verdad? El problema es que el 92% de esta gente no tiene estrategia. Una alternativa, creo yo, es, como también hay mucha gente encerrada y hay gente que las mujeres necesitan teñirse el pelo, los hombres necesitan cortes de pelo, etcétera, etcétera. Creo que también una alternativa ahí sería salir a trabajar casa por casa con todos los cuidados que hay que tener de higiene, usar guantes, tapabocas, etcétera, etcétera. Puede ser una alternativa para este grupo de gente. ¿Y cómo están lidiando las peluquerías en lo que respecta a ese pago de salarios? ¿O tienen colaboradores, algunos que cobran por comisiones? ¿Ese aspecto también lo abordaron? Y en general las peluquerías trabajan así. En general las peluquerías lo que hacen es ofrecen todo el equipamiento y todo ese equipamiento que se ofrece, digamos, todas las cosas y los insumos que se necesitan son provistos por la peluquería y comparten con el peluquero, que es el que está haciendo el corte directamente. Entonces una parte para la peluquería, otra parte para el peluquero, y esto es lo que se está teniendo como en consideración, ¿verdad? Gran parte, alrededor de 2/3 son comisiones en ese sentido, o si no se le paga por día o por semana, ¿verdad? Son muy pocos los mensualeros en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, y si hablamos de cuentapropistas, el tema de los comerciantes, creo que es un grupo mucho más amplio, un universo mucho más amplio el de los comerciantes. ¿Ellos cómo están afrontando, cómo les afecta la pandemia y cómo pretenden hacer frente a esta situación, don Manuel? Fíjate que acá el grupo de gente que trabaja es un grupo bastante más amplio, ¿verdad? Y también son gente, como decía anteriormente, más formal. Acá casi 3/4 de todos tienen deudas formales. Muy pocos están trabajando con usureros, están menos expuestos también a la informalidad, pero tienen que pagar alquileres, seguros, etcétera, etcétera. Y tienen un grupo de personal que es mucho más formalizado, ¿verdad? Acá hay gente que tiene que pagar IPS, hay gente que está ganando el salario mínimo o más del salario mínimo, casi 3/4 del personal trabaja en esas condiciones y el resto, la gran mayoría del resto son comisionistas, ¿verdad? Y trabajan sobre ventas, ¿verdad? Esta gente va a tener que negociar posiblemente con el IPS, aquellos que sean formales, para que les ayude en la cobertura y le ayude seguramente en todo lo que sea cubrir estos salarios. Sí. También creo que acá pueden acercarse también a su banco a negociar e inclusive a tratar de conseguir un nuevo crédito que le ayude a sostener sus niveles de empleados y los otros gastos que tiene, alquileres, seguros, etcétera, etcétera. Hay que seguir pagando alquiler, hay que seguir pagando el funcionamiento de los equipamientos en los comercios, don Manuel, y esto significa seguir gastando plata, seguir pagando eso, pero ¿qué pasa cuando los ingresos se ven obstruidos debido a este aislamiento total? Hay muchos comercios que definitivamente no pueden funcionar por la naturaleza al rubro al cual se dedican. ¿Qué dicen los comerciantes de cuánto tiempo podrían aguantar esta situación? Sí, fíjate que una cosa que te quiero aclarar nomás con respecto a los alquileres, que creo que es una cuestión interesante. El artículo 52 de la ley 6524, que es la ley de emergencia, sí, permite que
si pagas el 40% del alquiler, puedas diferir el pago del resto, ¿verdad? Exacto. En el tiempo. Y esto es algo interesante y no te pueden desalojar. Así que creo que hay que acercarse también al propietario del local que se tiene para poder negociar esto. Creo que los propietarios también van a estar en consonancia con este tema, porque también acá hay una cuestión que es importante, el hecho de que esta es una causa de fuerza mayor que no se le puede culpar básicamente a nadie, ¿verdad? Y lo otro que me decías era, ¿cuál era la...? ¿Cuánto van a aguantar? O sea, ¿cuántos meses, días, semanas van a poder seguir sosteniendo un poco la estructura de sus comercios y llevar adelante lo que respecta a respetar este decreto presidencial? La mayoría, la mitad más o menos, dijo que aguantaría alrededor de un mes. Hay un tercio más o menos que aguantaría una semana y el resto que aguantaría 2 o 3 semanas, y 3 meses son el mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de una cuestión, teniendo en cuenta nomás, don Manuel, lo que dicen la gente de salud, que todo lo de la pandemia es incierto. O sea, no sé si usted conversó con algún doctor, tiene amigos del rubro salud, que todos coinciden en que no se sabe qué va a pasar con la pandemia. No podemos decir en 2 meses se soluciona, se levanta todo esto. Entonces es un panorama muy incierto el que espera esta gente, ¿no? Sí, pero hay un tema importante ahí. En la medida en que lleguen equipamientos y lleguen test, y en la medida que se haga más análisis por sectores, es también en la medida en que vamos a poder tener una mayor diagramación de dónde están los casos, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a 1.000 o 1.500 test por día y eso nos va a permitir aislar poblaciones por sectores. Entonces hay un brote en limpio y vamos a aislar solamente ese barrio en limpio, el resto va a poder salir a trabajar. Así que creo que hay que aguantar hasta que llegue ese equipamiento de familia. Ok. Entonces, lo máximo 3 meses. Bueno, pasando a otro sector, vemos el sector gastronómico, que es otro sector que no puede trabajar, que necesariamente tiene que implementar el servicio de delivery, ver esas estrategias para poder seguir operando. ¿Qué saben del sector gastronómico? Y bueno, el sector gastronómico también está endeudado y una cuestión que es importante acá es que mucha gente tiene pocos activos, ¿verdad? Entonces, en general, posiblemente este es uno de los sectores más golpeados por el hecho de que acá sí es incierto cuándo se va a abrir. Si es que vos hoy decís, libero a todo el mundo para que se pueda ir a cualquier lado, yo no creo que un restaurante se llene gente del día a la noche. Entonces, acá es donde está complicado y creo que hay que tener estrategias muy serias de delivery, de hacer llegar, de producir productos también que sean esenciales, porque la gente en realidad no está dispuesta a generar gastos superfluos en este momento, ¿verdad? Y creo que hay que proveerle de lo estrictamente necesario, ¿verdad? ¿Han abordado también ustedes a empleadas domésticas? ¿Qué datos pudieron recabar de ese universo? Y acá también el nivel de deuda es muy inferior, estamos en 46% nomás de gente que tiene deudas con el sector formal, pero acá el peso de otros gastos como alquileres, construcciones o cosas así es mucho más elevado, ¿verdad? El problema es que hay pocas estrategias en este sentido, pero creo que también acercarse, tener una buena base de datos, por ejemplo, para un jardinero, posiblemente muy poca gente deje entrar extraños a su casa. Hoy hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero posiblemente sí en el patio puedan funcionar mejor, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo. Entonces, nada más, don Manuel, para abordar también lo que respecta a estos datos que ustedes tienen, y usted como también en su experiencia en la gestión pública, fue ministro de Hacienda, lo que respecta a la sociedad. ¿Cree usted que estos días de ir aguantando van a poder ser llevaderos con esta asistencia que promete el gobierno? Hasta ahora está llegando solamente a unos pocos, como que esa tensión social pareciera que pudiera explotarle en cualquier momento
a los gobernantes, ¿verdad? ¿Qué reflexión puede hacernos sobre esa cuestión social también que se está ahí sintiendo y que está reclamando un poco de asistencia para poder sobrellevar estos días? Y la asistencia tiene que llegar lo más rápido posible, ¿verdad? Creo que es muy importante que llegue esta asistencia lo antes posible, de tal forma a evitar esa olla de presión social, y que no se encuentre un padre, por ejemplo, en la dicotomía de me muero de hambre si es que no trabajo o me muero de coronavirus si es que salgo, ¿verdad? Creo que tenemos que tratar de evitar llegar a esa dicotomía, ¿verdad? Y para eso va a ser muy importante, ya hay 1 millón de personas anotadas, creo que hay que empezar a hacer los giros a esa gente en montos diarios, ¿verdad? 15.000 o 20.000 guaraníes por día, creo que puede ayudar mucho en una familia donde hay 2 o 3 personas en esa situación, ya son 60.000 de ayuda a generar alimentos y los consumos básicos. Creo que si esto se hace bien vamos a poder aguantar un poco más y tengo fe de que eso va a empezar a crecer y se va a hacer cada día mejor. Perfecto. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por la paciencia, por explicarnos así en términos sencillos, poder entender un poco cuál es la realidad, ¿verdad?, que afecta a todos estos sectores que han abordado ustedes con este estudio, con este informe que se presenta. Muchísimas gracias por permitirnos compartir los detalles, es muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Dale, señora, hasta luego. Manuel Ferreira, él es economista, fue ministro de Hacienda y de esta manera nos planteaba un poco la situación en lo que respecta a la crisis económica que están sintiendo algunos, otros están pudiendo todavía aguantar un poquito más, pero como decíamos y todos estamos de acuerdo, depende de que pueda pasar esta pandemia, depende de que podamos hacerle frente, depende de que podamos cortar la circulación y allí poder volver nuevamente a nuestras actividades normales. Depende de nosotros. Hacemos una pausa breve, venimos enseguida.